Miremos qué diferencia hay entre la desobediencia civil y la objeción de conciencia. Primero que todo tendríamos que mirar frente a los sujetos. ¿Qué sujetos entonces serían los que intervienen? Cuando estamos hablando de desobediencia civil, estamos hablando de un colectivo de personas previamente organizadas. Entonces acá es un colectivo de personas entonces previamente organizadas que fundamentan su acción en causas políticas. Es el acto de no acatar una norma de la que se tiene obligatorio cumplimiento. Puede ser, hay desobediencia civil que se puede ser por activa o por pasiva. Por lo tanto, se pone en duda la lealtad a determinado ordenamiento jurídico, ya sea actuando o no haciendo nada. Unos casos significativos en la historia, está Gandhi, está Martin Luther King, está Henry David Thoreau, ¿sí? Entonces son actos que se realizan pero que implican que no haya violencia. Por supuesto, tanto la desobediencia civil como la objeción de conciencia se fundamentan en los artículos 18 y 19 de la Constitución Política. Frente a la objeción de conciencia, ya es más de carácter individual. Entonces, acá es de carácter individual. Digamos que la persona tiene el derecho entonces a no acatar, a rechazar o a rehusarse el cumplimiento de mandatos que contradicen sus creencias porque le están afectando entonces esos aspectos internos, éticos y morales. ¿Cuáles son los casos que nosotros podríamos mirar? Como persiguen un fin privado, entonces vamos a ver casos de objeción profesional, por ejemplo, aquel ingeniero, aquella persona, aquel intelectual que tiene que intervenir en la fabricación de un arma de guerra y no quiere realizarlo porque es una persona pacífica. También encontramos entonces la objeción médica, cuando un médico se rehúsa a practicar el aborto. También encontramos una objeción de conciencia psiquiátrica, entonces cuando el psiquiatra se niega a realizar procedimientos que considera crueles o inhumanos. También hay objeción de conciencia a donar sangre, entonces cuando se pertenece a determinadas religiones, entonces se considera que si se dona sangre, entonces se perdería la oportunidad de llegar entonces al cielo, y por eso pues la persona no estaría dispuesta a donar esa sangre. Una muy conocida objeción de conciencia es a prestar el servicio militar obligatorio. Entonces ahí lo que se busca es no evadir una responsabilidad, sino que en vez de estar dedicado ese tiempo a la milicia, que esté más bien dedicado a una obra social. Muchos proponen entonces trabajar de pronto en el cuerpo civil, en la defensa civil, en los bomberos, ¿sí? Para ayudar a la sociedad, porque su ideal no es evadir una obligación, sino por el contrario, ayudar realmente a la sociedad frente a ciertos actos que realmente puedan dar un beneficio y no simplemente dirigidos hacia la guerra. También hay objeción de conciencia fiscal. La objeción de conciencia fiscal no es no pagar impuestos, sino que eso, por ejemplo, cuando hay un impuesto para la guerra, entonces la persona dice, listo, yo pago esos impuestos, pero no quiero que vayan dirigidos a la guerra, sino que quiero que vayan dirigidos a determinadas obras. También hay objeción de conciencia al juramento, entonces dicen, no, yo al único que le juro es ante un Dios, pero yo no podría jurar ante una bandera o de pronto rendir pleitesía a un himno porque iría en contra de su propia conciencia. También hay objeción de conciencia frente al trabajo los sábados, entonces para quienes el sábado es un día santo, es el sabbat, entonces no estarían obligados a realizar esas actividades ese día y pueden ejercer esos derechos. Entonces siempre y cuando se fundamenten, se pueden ejercer esos derechos. Es interesante cómo la Corte Constitucional se ha pronunciado en la sentencia 728 del 2009 frente a estos temas.